Hola gente, pues siguiendo con la trilogía, para mí una de las mejores trilogías sobre la historia del Perú y su cultura y pues su arqueología y muchas cosas más, ¿no? Sus costumbres, por ejemplo. Eh, para mí esta es la mejor trilogía, pues, ¿no? Que muestra a nuestro país eh, en en sus cimientos. Ernst Middendorf, alemán, fue para mí uno de los más grandes extranjeros que aportó al país, y pues con su trabajo o con su estadía en este país por más de 25 años, como él dice, que fueron los mejores años de su vida, pues pudo plasmar y sobre todo pues ver con perspicacia científica, social, cultural, pues lo que era el Perú en esos tiempos, ¿no? Y para mí sus libros son indispensables para entender lo que fue la realidad de ese siglo, ¿no? El siglo XIX, un siglo de inicio de la República y también con la tragedia luego después de la que el mismo Middendorf fue testigo, la Guerra del Pacífico. Pero bueno, ya presenté el primer volumen, que fue Lima, pues el segundo volumen es la costa y el tercer volumen cierra con la sierra. Pero bueno, ahora vamos con el segundo volumen, que es la costa, sobre el Perú, ¿no? Este libro pues tan fundamental que de veras pues es indispensable, ¿no? Como bien dice el título, pues la costa, lo que es, abarca la franja litoral costera. Si bien pues ya todos saben la geografía de la costa, árida en el centro y en el sur, la costa peruana, y en el norte con caracteres tropicales por su cercanía a la línea del Ecuador. Pero también hace una mención muy importante al referirse la costa a Arequipa. Algo muy curioso, porque muchas veces cuando tú dices a un arequipeño, eres de la sierra, ellos dicen, no, yo no soy de la sierra, ¿no? Algo muy raro, ¿no? Y bueno, en esta parte hay que entenderlo por lo mismo, la misma geografía de Arequipa, ¿no? Algo que está muy dudoso, ¿no? Por la altura, uno pone la sierra, pero sin embargo has estado en Arequipa, por ahí puedes verlo por ahí, más próximo su interrelación con la costa, ¿no? Pero bueno, lo que venga, pues acá Middendorf lo pone en la costa, ¿no? Algo discutible, pero bueno. El punto es que, bueno, comienza el viaje, sí, porque a partir de su última estadía en Perú y tras la finalizada la contienda del Pacífico, Middendorf se embarca en un viaje por todo el Perú para conocer lo que es, sobre todo, los monumentos arqueológicos a lo largo de toda la costa. Y como bien dice Middendorf, todos estos centros arqueológicos que estaban regados por casi todo el país y sin un cuidado adecuado, ya que estaban abandonados, sin un cuidado pues de parte del Estado, porque imagínense, ¿no? Si ahora la cultura o nuestro legado cultural, prácticamente mucha parte de nuestra cultura y nuestro legado pues está abandonado. Imagínense en esos tiempos del siglo XIX, ¿no? Donde prácticamente la cultura era nula. Bueno, imagínense, ¿no? Middendorf se lamentaba de eso, ¿no? Y pues en muchos sitios donde paraba, pues lo tildaban de loco por querer ver ciertas ruinas de unos, entre comillas, salvajes, ¿no? Cosa que muy ridícula viéndole en retrospectiva, ya que, bueno, pues Perú es escenario de una de las cunas de la civilización del mundo antiguo. Por ende, acá hubo culturas milenarias, ¿no? Y esas ruinas, pues en esos tiempos, pues eran muy descuidadas. Sin embargo, gracias a la tenacidad de Middendorf, se pudo describir esos monumentos. Es por eso que muchas veces a Middendorf se le llama el padre de la arqueología, ¿no? O mejor dicho, el iniciador de todos los estudios, ¿no? Aunque claro que hubo otros personajes como su mismo paisano, no, muchos mismos diferentes extranjeros pues que vinieron a estas tierras y también en esos años también vieron todo eso, ¿no? Pero bueno,
El punto es que acá en Lima hace hincapié en Pachacamac, en la Huaca Paraíso, que es una de las más antiguas, y que muchas veces, por ejemplo, Middendorf decía que todos los peruanos, la mayoría, asociaba a todas las ruinas como si fueran incas, lo cual era algo erróneo, ya que con el tiempo se pudo ver, Middendorf fue visionario, ¿no? Se pudo ver claramente que hubo muchas culturas antes que los incas. Y también en este viaje también hace viajes por el sur, por Ica, por Chincha, Cañete, donde recadaría también en lo que es Cerro Azul, ¿no? Y la famosa hacienda Casablanca, ¿no? Donde hubo una tragedia, ¿no? Una masacre de chinos en esos años, ¿no? Cosa que en la historiografía peruana mucho se oculta, ¿no? La masacre de chinos, las diferentes haciendas, sobre todo del sur, ¿no? Y pues también avanzando más hacia Nazca, hacia Camaná, Arequipa, por la costa, subiendo hacia la tierra de los volcanes, hablando de la comida arequipeña, ¿no? Muy sabrosa, y las costumbres, ¿no? Arequipa, que era una ciudad pues muy orgullosa, ¿no? En esos tiempos pues estaba decaída, ¿no? Un decaimiento justamente a base por culpa de la misma contienda de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y pues que Middendorf se lamentaba de eso, ¿no? También recalaría lo que es en la costa hasta Moquegua. Sin embargo, ya ahí tenían tope, ya que recuerdan que en ese tiempo Tacna y Arica se encontraban bajo pues la férula del invasor chileno, ¿no? Cosa que, bueno, si bien Middendorf en el anterior libro explicaba su viaje por Arica, ya que el hombre vivió inclusive como 5 años allá en esa ciudad del sur, pero de Perú, pues también hablaba de lo que era el clima, ¿no? Muy árido, pero con ciertos valles en zona sitio, ¿no? Decía del sur que era más árido que el norte, ya veremos el por qué, ¿no? Por la misma geografía, ¿no? Y también pues allá avanzando hacia el norte tendría sus viajes por pues el norte chico, ¿no? Huacho, Barranca, Paramonga, y también llegando ya a Guarmey, ¿no? Casma. Cosa que, bueno, algo muy curioso es que en esos tiempos no había puentes, aunque cuesta creerlo, pero los caminos, o mejor dicho, los viajes entre ciudad y ciudad se hacían por el mar. Cosa que prácticamente todos los pueblos estaban alejados uno de otros, pues por el bravo desierto, ¿no? Y inclusive en los ríos, que eran de poco ancho, sin embargo, pues en temporada de verano eran muy caudalosos, pues no había puentes, se usaba un sistema que muchos lo llaman chimba. Inclusive, ahora que he regresado del BRAE, también en los ríos de la selva se usa todavía ese sistema, ¿no? Chimba, ¿no? Que es pasar de un lado a otro, ¿no? Y bueno, en la costa se usaba eso, ¿no? A falta de puentes. ¿No pueden creerlo que en esos tiempos no había puentes? Y bueno, pues siguiendo pues su viaje por el norte, llegaría también a lo que es a Chimbote, de la cual diría pues que Chimbote es una zona que tal vez sea la más adecuada para un puerto. Sin embargo, su mismo aislamiento por ser una zona de desierto lo tenía rezagado, ¿no? Y aparte también las elecciones de la guerra, que pues que hubo una hacienda de parte de un señor, si no me equivoco fue Ferreiro, creo que era un hacendado de ahí, perdió toda su hacienda por el saqueo de la invasión de la soldadesca chilena, ¿no? Y también pues llegando al norte, a Trujillo, pues de este hablaría pues que era la ciudad más aristocrática del norte, ¿no? Pero pues que se construyó alrededor de otra ciudadela que está más pegada al mar, y es la de Chanchán, una ciudad que es la ciudad de barro más grande del mundo, ¿no? Y que pues en su tiempo se dice que albergó a más de 100.000 personas. Y pues Middendorf se preguntaba el por qué de un momento a otro pues se apagó todo ese esplendor en el pasado. Y justamente a raíz también nos explica también de los diversos fenómenos del niño, ¿no? Prácticamente Middendorf fue un adelantado de su tiempo porque pudo resolver muchos problemas o muchas dudas de esos tiempos que los peruanos tal vez hasta el día de hoy no comprenden o no quieren profundizar, ¿no? Y es por eso, pues, por ejemplo, que Middendorf admiraba de todas esas construcciones, pues, justamente porque mostraban el pasado de una cultura, mucho de una tierra que de veras fue cuna de muchas culturas. Y bueno, siguiendo con Trujillo, pues, avanzaba su viaje por Pacasmayo,
por el puerto de Malabrigo, y también por lo que es Chiclayo. De Chiclayo diría que era la zona más densamente poblada. Inclusive antes de llegar a Chiclayo, él recaló en Puerto Petén buscando a las personas que sabían hablar el extinto idioma muchica, que el cual pues decía pues que justamente era uno de sus más grandes tareas, ¿no? Buscar hablantes muchicas. Sin embargo, para esos años a pocas personas hablaban el idioma muchic, ¿no? Cosa que muy lamentable, ¿no? Se perdió una base muy importante para entender nuestra historia, sobre todo en el norte, ¿no? En Chiclayo, ¿no? Y pues Puerto Petén decía que era la capital, mejor dicho, la zona donde había más presencia indígena, ¿no? Cosa que después de ahí ya se emparejó con la misma llegada de muchos chinos y japoneses, ¿no? Puerto Petén, ¿no? Hermosa tierra Chiclayo del norte, ¿no? En Lambayeque, y llegando a Chiclayo también, y ya mismo en Lambayeque, ¿no? Donde también vería que el Chiclayo con algo de curiosidad, ¿no? La buena hospitalidad del chiclayano, la alegría del chiclayano, ¿no? Que hasta hoy, el día de hoy, es catalogado la ciudad de la amistad, la capital de la amistad, ¿no? Pues que aguante esa gente de Chiclayo, ¿no? Y bueno, siguiendo hacia el norte, ya llegaría en Piura y Tumbes, donde también visitaría lo que es Paita, ¿no? El puerto de Paita, ¿no? Y Tumbes, del cual en esos tiempos era como un villorrío, ¿no? A pesar de ser una ciudad de frontera con el Ecuador, con el hermano país del Ecuador, pues prácticamente era un villorrío, ¿no? Sin embargo, él apuntaba justamente a la diferencia de la zona norte, ¿no? La zona de Piura y Tumbes, con mucha agua, o sea, los ríos eran de más caudal. Por ejemplo, el río Tumbes es mucho más caudaloso que cualquier río de la costa, ¿no? Y también el río Chira, ¿no? Y de los cuales él decía pues que con esas aguas que prácticamente se iban al mar, se podría pues aprovechar para los cultivos, ¿no? Un visionario, ¿no? Que prácticamente vio que la costa se podía aprovechar justamente para productos o una agricultura extensiva, cosa que pues nuestros gobiernos de esos años pues no pudieron hacerlo, ¿no? Tuvieron que pasar mucho tiempo, ¿no? Prácticamente ya el siglo XX a la segunda mitad, ¿no? Para que todos esos proyectos de irrigación fueran hechos, ¿no? Tanto en el norte como en el sur, ¿no? Sin embargo, pues la visión de Middendorf es muy adelantada a su tiempo. Recuerden que el libro fue escrito en el año 1880, en la década de 1880 al 90, ¿no? Y Middendorf, pues prácticamente eso fue como una especie de despedida, ¿no? El libro estaba escrito en alemán, por cierto, ¿no? Recién se ha traducido, bueno, recién ya en la segunda mitad del siglo XX, por lo cual, pues, Middendorf por ahí recién pudo recalar en el público de habla hispana, ¿no? O mucho en el Perú, ¿no? Toda su obra. Tanto sí que, pues, que, por ejemplo, un museo importante en San Miguel, en el Parque de las Leyendas, lleva su nombre, ¿no? Middendorf. Yo decía, ¿por qué el nombre de un gringo? Mucho del nombre de un alemán, ¿no? Middendorf, ¿no? El cual, pues, ahora leyendo pues en estos tiempos ya, pues, veo con justa razón, pues, que Middendorf debería tener un lugar mucho más elevado, ¿no? Que, por ejemplo, ponen nombres de traidores a la patria o de corruptos en las principales avenidas, o plazas o colegios del Perú. Sin embargo, la figura de Ernst Middendorf por ahí poco a poco ya comienza a elevarse, ¿no? Y esperemos pues que con el tiempo pues sea más valorado, ¿no? Pues, muchas veces la misma cultura es infravalorada en este país, ¿no? Sin embargo, Middendorf pudo ser una luz en ese camino, ¿no? Para vernos lo que vale nuestra patria, ¿no? Porque Middendorf amaba el Perú, y como amaba el Perú, pues escribió sobre él, ¿no? Con la sinceridad del caso y sobre todo con una lucidez que muchas veces muchos peruanos intelectuales de antes y de ahora inclusive no pueden ver, ¿no? Por eso, aguante Ernst Middendorf, un homenaje. Este es el segundo volumen de observaciones sobre mi vivencia en el país. Se llama el libro, un título muy largo, yo lo pongo como, bueno, libro del Perú, ¿no? Que tienen 3 tomos. Este es el segundo tomo, La Costa, ¿no? Ahora voy a comenzar a leer lo que es La Sierra, ¿no? Que es el más extenso, ¿no? Y por ahí también toca una problemática, ¿no? Que es de las haciendas. Middendorf, al comienzo del libro, de este libro, dice algo muy importante que repite
libro 1 y que tal vez va a repetir también en el libro 3, ¿no? En el tomo 3, que es que las haciendas era un sistema que justamente tenía en el atraso al Perú. Esto porque muchos hacendados tenían cierto prestigio por tener mucho más tierras, abarcaban más tierras. Ese abarcamiento de tierras pues conllevaba a que mucha gente que de veras, campesinos que de veras podían trabajar esas tierras, no tenían tierras. Así que pues el hacendado tenía esas tierras prácticamente baldías o sin uso, y eso pues condenaba al país a, con ese sistema parasitario de las haciendas, pues a estar abajo, ¿no? Y es por eso pues que lamentablemente el sistema de las haciendas no tuvo un final en esos tiempos, sino ya avanzada la época de la República, en los tiempos de Velasco Alvarado, ¿no? En la década de los 70 del siglo pasado. Imagínense cuánto tiempo hemos perdido, ¿no? Por eso a veces digo que la historia del Perú muchas veces va lento con los procesos, y eso porque justamente por la misma inercia, ¿no? De lo mismo, o sea, el mundo avanza, el Perú avanza a regañadientes. Si el feudalismo se quedó en el pasado, pues en el Perú los gobernantes y la clase alta, pituca, pues como que a regañadientes también lo deja de lado, ¿no? Y esto no es por voluntad propia, sino es por inercia, ¿no? Y eso mismo Middendorf pudo verlo, ¿no? El cáncer que era esta clase política, clase alta, parasitaria, con su sistema de hacienda, ¿no? Por eso pues es importante para leer, para entender nuestra historia, pues leer a Ernst Middendorf. Pues gente, pues si estás acá, dale like al amor al video y suscríbete, que es gratis, y apoyas este humilde emprendimiento. Por eso pues gente, lean a Middendorf, gente. Si quieres al Perú, aguante Ernst Middendorf. Nos vemos, gente. Ahí.